Ni el estado de emergencia consigue frenar la ola de violencia en el Callao. Hoy volvió a registrarse un asalto a mano armada que dejó un herido. Autoridades regionales exigen que se amplíe la medida de excepción que vence este sábado, mientras otras voces afirman que ha demostrado ser inútil. Todos los puntos de vista de este explosivo debate en la presente edición. A propósito del estado de emergencia, ya son 30 asesinatos desde que está la medida. Buenas noches, bienvenido a 90 Central. Buenas noches. El Congreso enmienda la plana al presidente Ollanta Humala e insiste en modificar la ley de AFPs. Asegurados podrán retirar casi la totalidad de sus fondos cuando cumplan los 65 años. Y en nuestro informe especial, a pesar de la reforma del transporte, movilizarse por la capital sigue siendo un vía crucis de incomodidad, demora e inseguridad. 90 Central se pone en el lugar que ocupan cientos de miles de peruanos, para quienes salir a trabajar o volver a casa es un padecimiento de todos los días. Además les contaremos estas otras noticias. El cuerpo de un hombre de 62 años fue hallado enterrado en una casa desocupada en el Rímac. Policía en Retiro es baleado cuando llevaba a su hija de 11 años al colegio. Además, Luciana León le exige renuncia a Omar Quesada luego de la derrota del APRA en las elecciones. En exclusiva, PPK afina su estrategia para la segunda vuelta. Tras varias horas de debate, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que permitirá a los afiliados retirar el 95.5% de sus fondos de AFPs al llegar a los 65 años. Ha sido aprobada la insistencia. Solo 2 votos en contra y 84 a favor dieron paso a la ley que aprueba el retiro de hasta 95.5% de los fondos de pensiones de las AFPs. La medida favorece a todo aquel afiliado que llegue a los 65 años y desea retirar su dinero sin beneficiarse ya de una pensión. Creo que el mensaje que hemos dado al país y particularmente a las AFPs es basta de abusos, porque esa plata no es de las AFPs, no es del gobierno. Es de las personas que durante toda su vida han ahorrado parte de su sueldo. La ley había sido aprobada en diciembre por el Congreso, pero el presidente Ollanta Humala decidió no firmarla y devolverla al Parlamento, bajo el argumento de que era inconstitucional. Ahora que el Legislativo decidió aprobarla por insistencia, el presidente del Congreso podrá promulgarla sin ninguna objeción. Una gran parte de la población del Perú que trabaja no tiene ningún sistema. Vive con su trabajo, con sus ahorros, con sus inversiones. Entonces, que no me vengan a decir que sacando su dinero lo van a despilfarrar. Pese a que el candidato a la vicepresidencia de Keiko Fujimori, José Klimper, se mostró en contra del proyecto, la bancada de Fuerza Popular aprobó de manera unánime la norma. Correspondía a la bancada fujimorista adoptar una posición, evidentemente no pensando en los intereses de las aseguradoras o las FPs. Luis Gastañaduy y Hugo Carrillo fueron los 2 congresistas del partido de gobierno que votaron en contra de la ley. Y resulta que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos como responsables de nuestra vejez, y eso no quiero para mis hijos y para mis nietos. La nueva ley también establece otros beneficios, como la ampliación hasta el 2018 de la jubilación anticipada. Este puede ser el caso de hombres desde los 55 años y mujeres desde los 50, que estén desempleados por un periodo de 12 meses. Además, también se podrá usar el 25% del fondo como garantía para créditos hipotecarios, así como el retiro de los aportes en caso de enfermedad terminal. Que en caso de enfermedad terminal o de cáncer o otro que sea justificado mediante un informe médico, el afiliado puede ir y retirar el monto de su aporte. Según el congresista Jaime Delgado, la ley podría ser promulgada a más tardar la próxima semana. ¿Y qué opinan los especialistas sobre este polémico proyecto de ley? Veamos. Unos a favor y otros en contra. La aprobación del retiro del 95,5% del fondo de las AFPs a los 65 años ha generado diversas posiciones en los economistas. Claramente acá ha habido un aprovechamiento político, y este aprovechamiento político, primero para la reelección de los congresistas. Pero hay que recordar que esa plata es de la gente, ¿no? Es decir, de los aportantes. No es del Congreso, no es del Ejecutivo, no es de las compañías de seguros ni de las AFP. ¿De qué manera se benefician los jubilados con esta ley? Lo que pasa es que ahora, a los 65 años, usted, si lo que le ofrecen no le convence, ya sea la renta vitalicia, que es lo que ofrece la compañía de seguros,
o las compañías de seguros, o el retiro programado, que es lo que ofrecen las AFP, usted puede llevarse su dinero a otro tipo de inversión. El dinero lo puede poner en cuentas de ahorro, invertirlo en pequeños negocios, pero también puede servir para cubrir gastos médicos o para pagar la inicial de un crédito hipotecario. Cada familia va a tomar una decisión adecuada de acuerdo a su circunstancia, ¿no? Pero ¿qué riesgos podrían surgir? Porque un gran número de estos trabajadores no lo va a administrar con el objeto de pagar su pensión. Probablemente lo que va a hacer es gastarlo. Entonces va a llegar a la vejez, es un riesgo importante, sin tener una pensión, sin tener un ingreso fijo, sin tener un sueldo que lo proteja cuando más lo necesita. La norma ya está aprobada, pero los economistas coinciden que aún se puede mejorar el sistema privado de pensiones en beneficio de los jubilados. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le respondió a unas nuevas críticas lanzadas por la primera dama, Nadine Heredia, desde su blog. Además, marcó distancias de su inminente contrincante, Pedro Pablo Kuczynski. Fue recibida con un arreglo de flores en el asentamiento humano 1 de agosto en San Juan del Lurigancho. Allí caminó junto a los vecinos. Esta primera semana de la campaña por la segunda vuelta, la candidata de Fuerza Popular concentró su campaña en Lima y Callao. El fin de semana retomará los viajes de provincias. Hemos estado en la capital porque hemos estado articulando los esfuerzos, haciendo una evaluación de lo que ha sido esta primera etapa. En el distrito con mayor población prometió, de llegar a gobierno, la creación de una universidad pública. En otro momento, Fujimori respondió por los tuits de la primera dama, Nadine Heredia. La señora Nadine Heredia me vuelve a atacar como siempre. Yo creo que queda bien claro que yo no soy la candidata del gobierno. Ante las críticas que dicen que Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori tienen planes de gobierno similares y representan la misma opción, la candidata de Fuerza Popular remarcó las diferencias con su contrincante. Primero, la forma de hacer política. Fuerza Popular no trabaja solamente en campaña. Son más de 6 años que venimos trabajando en fortalecer nuestro partido y hemos logrado que hoy Fuerza Popular se convierta en el primer partido nacional democrático con mayor respaldo en el Perú. Esa manera de hacer política, caminando y recorriendo nuestros pueblos, es, por ejemplo, ya una diferencia de cómo será un gobierno de Fuerza Popular, a diferencia de mi contendor. Y en segundo lugar, el día de hoy, Fuerza Popular votará a favor del retiro de los fondos de las AFPs. Yo he escuchado al señor Kuczynski expresarse de una manera distinta. Ya el día de hoy tenemos 2 grandes diferencias. Fujimori resaltó que esta semana está conversando con diferentes grupos políticos para buscar generar consensos. El viernes continuará sus actividades proselitistas en Lima. Horas antes, la candidata de Fuerza Popular visitó al ex aspirante del partido Orden, Antero Flores Arauz. Arrancó la campaña por la segunda vuelta y Keiko Fujimori sigue tendiendo puentes con los diferentes partidos políticos. Esta vez, por casi 1 hora, se reunió con Antero Flores Arauz, ex candidato presidencial por Orden. No, esto no es una alianza, esto es un saludo, como lo he dicho, a una persona a quien respeto muchísimo por su trayectoria y por su experiencia. La lideresa de Fuerza Popular no descartó trabajar en un futuro con el excongresista y dijo que seguirá sosteniendo reuniones con diferentes políticos. Por su parte, Flores Arauz negó que vaya a darle su apoyo a algún candidato. Por ahora, quiere dedicarse a trabajar en la organización de su partido. No voy a apoyar. Esas son decisiones partidarias y yo en lo particular me voy a abstener y simplemente poner a disposición de los candidatos el plan de gobierno de Orden. El líder de Orden no descartó reunirse también con PPK si este último se lo solicita. Pese a las negativas, Pedro Pablo Kuczynski no pierde las esperanzas de reunirse con Verónica Mendoza, lideresa del Frente Amplio. El candidato de Peruanos por el Cambio aseguró que Conga no va si es que continúa el conflicto. Bueno, yo espero entrar a Palacio por la puerta grande.
Con ánimos recargados apareció Pedro Pablo Kuczynski, listo para conversar con otros partidos, pero en especial con la candidata del Frente Amplio. ¿Cree necesario una reunión con Verónica Mendoza? Encantados de reunirnos. PPK asegura conocer las necesidades de quienes simpatizan por Mendoza. Y el voto andino, que es el voto fuerte del Frente Amplio, viene de la frustración del Ande abandonado. Kuczynski puso énfasis en el Braem y las limitaciones de sus habitantes. Prometió carreteras y mejores condiciones de vida. Y yo creo que ahí coincidimos con las ambiciones de esos grupos frustrados que quieren salir de la frustración y nosotros los vamos a ayudar a hacer eso. En esa misma línea, PPK se refirió al proyecto minero Conga y señaló que no hay apuro para ponerlo en marcha. Hay un conflicto que primero se tiene que resolver antes de hablar del futuro del proyecto. Sin la resolución del conflicto no habrá ese proyecto. El líder de Peruanos por el Cambio dice que su candidatura tiene principios diferentes a los del fujimorismo. Entonces, en mi familia, nunca, generaciones atrás, hemos estado a favor de ninguna autocracia ni dictadura y es una posición que yo mantengo hasta el día en que me muero. Además reiteró que no aceptará una ley con nombre propio para dar privilegios a Alberto Fujimori. Yo lo que he dicho es que si el Congreso diera una ley en ese sentido, no una ley personal, pero una ley general, la miraríamos bien, pero no me he comprometido a nada. PPK presentó a sus congresistas electos, entre ellos Mercedes Araoz, Carlos Brus, Juan Cheput, además de Gilbert Violeta, fundador del partido. También saludó a Ana María Choquehuanca y Sergio Dávila, representantes de Arequipa, ciudad que visitará este viernes. Latina conversó en exclusiva con Pedro Pablo Kuczynski y más adelante les mostraremos la entrevista. Verónica Mendoza dejó clara su posición sobre la candidatura de Keiko Fujimori para la segunda vuelta. Es que eso es el fujimorismo. Si alguien en algún momento creyó que había una nueva generación o que el fujimorismo se estaba democratizando o moderando, ha sido, entonces, digamos, ha pecado de iluso, ¿no? La ex candidata del Frente Amplio, Verónica Mendoza, cuestionó la supuesta renovación del fujimorismo de cara a la segunda vuelta. Además, yo, digamos, los he vivido y gozado, entre comillas, en el Parlamento estos 5 años y me queda absolutamente claro que más allá de algunas nuevas formas y algunos nuevos rostros, en el fondo siguen siendo lo mismo y siguen reivindicando, ¿no?, la dictadura fujimontesinista. Mendoza respondió para una entrevista que le hizo la agencia internacional EFE, pero cuando le preguntaron si apoyaría a Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta, su respuesta fue evasiva. Que resulta muy difícil encontrar diferencias entre los dos candidatos que han quedado, digamos, dispuestos en el tablero, ¿no? Más aún cuando recordamos que en la campaña electoral precedente el señor Kuczynski hizo campaña activamente, en la segunda vuelta por lo menos, a favor de la señora Fujimori, ¿no? También criticó que tanto con PPK como con Keiko existe el riesgo que le den libertad al expresidente Alberto Fujimori. Tenemos los resultados actualizados de la OMPE. Vamos a ver los cuadros aquí en 90 Central. Resultados presidenciales al 99.73%. Fuerza Popular 39.82%. Peruanos por el Cambio 20.98%. Frente Amplio 18.84%. Acción Popular 6.97%. Y la Alianza Popular APRA, Partido Popular Cristiano, 5.82%. Continuamos con la parte baja del cuadro, donde aparece Democracia Directa con 4.02%, Frente Esperanza 1.32%, Perú Posible con 1.30%, Progresando Perú con 0.5% y Orden con 0.42%. Y las aguas andan agitadas en el APRA. La virtualmente reelecta congresista Luciana León pidió la inmediata renuncia de la alta dirigencia del partido. Como consecuencia del acto tan digno y noble del presidente del partido, Alan García, de poner su cargo a disposición de la militancia, pues los demás miembros de la dirección nacional hagan lo mismo.
pidió la renuncia de toda la alta dirigencia aprista. A pesar que la congresista Luciana León ha sido reelecta, reconoció que su partido fracasó y como consecuencia los dirigentes deberían dar un paso al costado. En su cuenta de Twitter escribió: la militancia y el Perú estamos esperando la renuncia de Omar Quesada y de los que llevaron a nuestro partido al fracaso. Renovación. La respuesta ante este tuit fue inmediata. En una entrevista para Correo TV, el secretario general del APRA, Omar Quesada, desató su furia. Seguramente quiere que yo deje el cargo para que su papá sea secretario general. Eso es totalmente absurdo y parece que es una reacción, además de poco feliz, que se ha picado, ¿no? Le ha dolido, o se ha picado frente a este pronunciamiento que no solo lo digo yo, la dicen toda la militancia, lo dice el pueblo aprista. El sentimiento aprista pide renovación, cuadros nuevos, y no solo de fondo, sino de forma. En redes, las bases apristas han reconocido la necesidad de entrar en un proceso de renovación. Igualmente, el congresista Mauricio Mulder aceptó la necesidad de cambio. Toda la dirigencia nacional tiene que poner su cargo a disposición. Todo el Comité Ejecutivo Nacional del partido, porque además ellos cesaron en sus funciones en marzo del 2014. Esta semana el ex candidato Alan García puso su liderazgo del partido a disposición. De ahí que congresistas como Luciana León esperan que otros dirigentes copien su ejemplo. En este momento que está votando. Raúl, nos había mostrado la última actualización de la OMPE. A propósito, ¿cómo fue la votación a nivel de las regiones? Por ejemplo, si nos vamos a la costa, en primer lugar quedó Keiko Fujimori, 42,8%, Pedro Pablo Kuczynski, 25,3%, Verónica Mendoza, 12,8%, Alfredo Barnechea, 7,4%, Alan García, 7,3%. Ojo, aquí se concentra el 58,26% del electorado, más de la mitad. Pero nos vamos a la sierra. ¿Y qué sucede allí? No ganó Keiko Fujimori, sino más bien todo lo contrario, muy cerquita. Verónica Mendoza con 30,8%. Después quedó Keiko Fujimori con 30,5%. Y en tercer lugar, Pedro Pablo Kuczynski con 14,5%. Más abajo, Alfredo Barnechea y Alan García. Aquí, en la zona de la sierra, es el 30,23% de la población electoral. 6.400.000 electores aproximadamente. Pero nos vamos a la selva, la región más pequeñita, el 11% de la población. Aquí ganó Keiko Fujimori con 42,8%. En segundo lugar también quedó Verónica Mendoza, 21,5%. Y en tercer lugar, Pedro Pablo Kuczynski con 16,2%. Al presidente Ollanta Humala le preguntaron si barajaba la posibilidad de volver a postular a la presidencia del 2021. Veamos qué respondió. ¿Candidato nuevamente a la presidencia del Perú? ¿Para qué otra vez? Así, el presidente Ollanta Humala descartó la posibilidad de volver a postular a la presidencia de la República en el 2021. Durante una entrevista con un medio local del Cusco, el mandatario agregó que a pesar de no postular, esto no lo alejará de la política. Yo voy a seguir en la política. Tengo que trabajar partido porque evidentemente en el Perú ningún partido político tiene todos los cuadros técnicos suficientes para poder manejar la administración pública, ¿no? Humalatazo afirmó que quiere reestructurar el Partido Nacionalista que actualmente preside su esposa Nadine Heredia. Hemos tenido que trabajar un plan de acción de gobierno que no necesariamente es idéntico al plan de gobierno del partido. El presidente dio estas declaraciones tras inaugurar obras de diversos programas sociales en Ollantaytambo, en el Cusco, con una inversión de 1.000 millones de soles en toda la región. Vamos a ver ahora nuestro informe especial. Ahí conoceremos el vía crucis que viven a diario los pasajeros del transporte público. 90 Central se puso en el lugar, en la piel de los usuarios que suelen viajar en condiciones deplorables sin que nadie parezca capaz de detener el caos. No importa cómo hay que entrar al bus, la cosa es llegar a tiempo al trabajo. Exacto. ¿Cómo viajas? No hay otra forma, no hay otra forma. 6:50 de la mañana, Puente Nuevo, El Agustín. Así es como viajan a esta hora las decenas de personas que llegan hasta este paradero. Deben estar a tiempo en sus trabajos y
no les importa si tienen que ir colgados del bus, apretados o si arriesgan sus vidas. Señor, casi no puede cerrar la puerta, no hay otra forma de llegar acá. Es que el único carro. No hay carro. ¿Qué ponga pues? La botaron, pues. A varios kilómetros de Puente Nuevo, la situación se repite. Son las 8 en punto de la mañana y así es como tienen que viajar las personas a esta hora para llegar a sus destinos. Javier Prado cruce con Aviación, San Borja. No importa si hay que correr agarrado del vehículo, empujar, no pueden esperar, la hora sigue corriendo. ¿Y así viajan todos los días de apretados? Todos los días, colgando porque no hay... ¿Por qué no toma el corredor azul? Es que no paran en el donde yo no bajo, se nos deja más lejos todavía. Señora, ¿así se viaja todos los días por acá? Ah, es un dolor de cabeza esto. A solo metros del lugar está el paradero de los buses del Corredor Azul y, aunque la forma de abordar los vehículos es mucho más ordenada, el servicio no se da abasto para tanta demanda. Para el especialista Luis Martel, la organización del transporte es urgente. Priorizar los corredores complementarios y los corredores principales, pero con rutas alimentadoras eficientes, adecuadas, que capten a los usuarios de sus orígenes verdaderos para que no se suban sus pasajes, para que no tengan problemas de acceder a los vehículos, para que tengan facilidad en el tiempo y en los transbordos. Eddie Gallardo llega a este cruce de San Borja todas las mañanas. Su trabajo está a unas 20 cuadras de ahí y llegar a él le tomará bastante tiempo, solo en esperar un bus. Y uno tiene que treparse y colgarse así como usted lo ve. Usted, por ejemplo, ¿cuánto más o menos va esperando por lo menos y encontrar un bus que tenga espacio? Bueno, a veces 1 hora, a veces media hora. Los 9 millones de limeños deben moverse por toda la capital para llegar a sus destinos. Por lo menos el 80% usa transporte público. Agarrar las principales avenidas de Lima Metropolitana y el Callao y tener paraderos fijos en sitios estratégicos, educar a los pasajeros, a los usuarios para que se ubiquen ahí y no en cualquier esquina y crear un sistema de fiscalización adecuado para que se cumpla. Diariamente al Metropolitano suben más de 340.000 pasajeros. Una cifra similar de usuarios tiene el tren eléctrico. El municipio de Lima piensa invertir 200 millones de soles para iniciar la ampliación del Metropolitano hasta el distrito de Caraballo, además de colocar otros 58 buses troncales y 7 rutas alimentadoras. Con esto, esperan atender una demanda de 300.000 pasajeros diarios. Y un hecho espeluznante estremeció a los vecinos de una calle del Rímac. El cadáver de un hombre fue hallado maniatado en una caja enterrado en una vivienda. Maniatado dentro de una bolsa, envuelto entre sábanas y el interior de una caja que había sido enterrada en esta vivienda abandonada en el Rímac. Así fue hallado el cuerpo de Bernardino Edgar Molino Escalante. Fue Pedro Parseque Santos, propietario de esta vivienda, el que dio aviso a la policía. Después de 6 meses, Parseque llegó a su propiedad para verificar que no estaba ocupada. Pero al ingresar al inmueble vio un montículo de piedras de donde emanaba un olor putrefacto. De inmediato sospechó que había un cuerpo enterrado, por lo que llamó a sus hijos para que le ayuden a dar aviso a las autoridades. Nosotros venimos con la policía y la policía no nos hizo caso. Escarbaron la policía y simplemente se fue, dijo que no había nada acá. ¿Ustedes siguieron escarbando? Nosotros hemos escarbado. Nosotros vuelta hemos venido a traer a la policía cuando nuevamente han encontrado lo que han encontrado. La policía trabajó durante horas para desenterrar la caja y retirar el cuerpo de su interior. Según información policial, el cuerpo habría sido enterrado durante la madrugada y presentaba signos de haber sufrido un golpe en la cabeza. Luego de realizarle el examen biométrico, la policía retiró la caja donde fue hallado el cuerpo y bolsas que en su interior contenían las sábanas que se usaron para envolverlo. La fiscal se retiró del lugar sin dar mayor información. Como usted ve, toda esta calle parece mentira, es bien peligrosa. El cuerpo fue levantado y llevado a la morgue. El 12 de abril, la familia de Bernardino Molino denunció su desaparición, por lo que aún habrían muchas dudas que se tienen que esclarecer, como la incógnita de dónde estuvo estos días y quién lo asesinó.
Las bandas de sicarios siguen sembrando muerte y terror en Lima. Esta vez en Ate, asesinos a sueldo acribillaron a un policía en retiro delante de su hija de 11 años. Lloran por el cruel asesinato de Luis Henry Lazos Payano, acribillado delante de su pequeña hija de 11 años. ¿Cuántos disparos escuchó? Tres escuché yo, 3. Bueno, yo he escuchado 2 disparos. Fueron 3 los disparos que acabaron con la vida del policía en retiro de 47 años. Todo ocurrió frente a la habitación que alquilaba en la urbanización Tilda, en Ate. A las 7 de la mañana del jueves, Henry Lazos se disponía a llevar a su hija al colegio como todos los días, pero cuando estaba a punto de abordar su camioneta, un sujeto lo atacó. Escuché los 3 disparos y el que disparó se fue corriendo hacia la avenida. La pequeña estaba a menos de 1 metro de su padre. El señor todos los días lleva a su hijita. Claro, a su niña lleva al colegio. ¿Cuántos años tiene la pequeña? 11. Los vecinos lo auxiliaron y en una mototaxi intentaron llevarlo a un centro médico. Alejandro ayudó a trasladar a Henry. Cuenta que el asesino lo aparentaba tener más de 17 años. El señor estaba en la esquina, estaba leyendo un periódico. Y lo que me cuenta dice que el señor justo sale de la casa y se va hacia allá. Y ahí es donde yo escuché los 3 disparos. Que el señor estaba sentado sangrando. Y ahí todos los vecinos han socorrido a los varones a cargarlo a la moto. Uno en la pierna izquierda, porque yo lo levanté, le ayudé a levantar a la moto. Uno en la pierna izquierda y 2 en el pecho, ¿no? En el pecho y en la barriga, pero estaba sangrando. Y al señor lo han llevado vivo a la emergencia del socorro que está aquí en la esquina, a una cuadra, y lo han regresado, no lo han querido recibir. Finalmente llegó cadáver al hospital de Ate. Al interior del vehículo se hallaron 3 celulares, una pistola y licencia. Luis Henry Lazos se retiró de la policía hace 10 años. Desde hace 5 era un empresario dedicado al rubro de la construcción y hace 2 se graduó como abogado. Una buena persona, es mi señor que yo trabajo con él. ¿Trabajaban juntos en el rubro de la construcción? Sí. ¿No tenía conocimiento de alguna llamada extorsiva? Sí. En el 2011, la Fiscalía de Junín incluyó a Henry Lazo en una investigación contra el alcalde de Colcabamba, Ángel Palomino Ramos, por delito contra la administración pública, por colusión y peculado, por una sobrevaluación sobre la adjudicación de maquinaria. Señora Eva, ¿qué tendría que decirle a las autoridades? ¿Haría un pedido de justicia para que se investigue la muerte de su esposa? La familia decidió guardar total hermetismo ante la prensa. La policía investiga los móviles de este crimen. Pobladores de la etnia Shuar en Loreto mantuvieron cautivos por 6 días a un grupo de enfermeros para reclamar mejor atención frente al avance de la rabia. Finalmente los liberaron luego de que el viceministro de Salud, Percy Minaya, y el gobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez Celis, llegaran hasta la comunidad de Yancuntich, en la provincia de Datem del Marañón. Este último manifestó que reabrirán el puente aéreo para atender emergencias. A punto de oficializarse su pase a la segunda vuelta, Pedro Pablo Kuczynski habló en exclusiva para Latina Noticias. Veamos la entrevista que le realizó Mijael Garrido Leca. ¿Cómo van a combatir la inseguridad en caso de llegar al gobierno? 1. Policía mejor pagada y bien equipada. 2. 2.500 comisarías en vez de 1.500. Hoy 1.500 para todo el país. Hay muchos distritos que no tienen comisarías. 3. Revisión, inspección de todos los jueces y fiscales. ¿Son corruptos? ¿Son limpios? ¿Hacen su trabajo? ¿Sí o no? Con respecto a la parte económica, ¿hay algún distingo entre las propuestas que tú traes y las que trae el fujimorismo? Nuestro programa es mucho más osado que el programa de los otros. O sea, nosotros vamos a reducir impuestos, vamos a, ojalá, poder aprobar una reforma tributaria que promueva la reinversión en las empresas medianas grandes y ayude a las chicas a formalizarse, que quiere decir tener acceso al crédito. Entonces, un impuesto a las ventas de 18% es leonino. 15 es alto también, pero es menos que 18.
Más allá de este intento inicial que ha tenido con Santos, bueno, no, me preguntaron aquí afuera si voy a buscarlo a Santos. Bueno, dije, sí, de repente lo busco. No es que yo haya dicho mi primera visita va a ser al señor Santos. ¿Y cómo crees que vas a poder lograr o cómo vas a tratar de lograr capturar estos votos que han quedado o en otros partidos o en el blanco y viciado de cara a la segunda vuelta? Claro, hay más de 30% de votos que o la gente no fue a votar o estuvo ausente o votó en blanco. Eso es inmenso. Lo que hay que disputar es ese tercio perdido y el tercio que queda, ver cuánto de eso podemos captar nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nuestro mensaje es eminentemente social. Nosotros tenemos un programa muy importante en el tema de la salud pública, del agua, de la infraestructura, sobre todo en las zonas andinas y también amazónicas. Entonces eso va a ser nuestro caballo de batalla. Y el segundo es obviamente el tema de la seguridad. Si tú votas viciado es que no has decidido. Tú estás diciendo el sistema no sirve, yo me bajo de este avión y no quiero estar en él. Yo creo que es una actitud irresponsable. La primera dama, Nadine Heredia, vuelve a generar revuelo en Internet. Dejó por un momento las redes para criticar a sus rivales desde su blog personal. Se abrió la caja de Pandora. Por la puerta grande saldrá primero el dictador y después rapidito el tío Vladi. En su recientemente estrenado blog, la primera dama Nadine Heredia colocó este mensaje contra la candidata Keiko Fujimori. La puerta grande es Sánchez con alfombra roja. Por ella volverán también los tíos prófugos Pedro, Juana y Rosa. Fujimori nunca más. Con este blog, Heredia inaugura un nuevo medio digital para comunicarse con sus seguidores. Ella ya era conocida por sus constantes intervenciones en Twitter y Facebook. En otras publicaciones, Heredia destacó el reconocimiento que hizo el Fondo Monetario Internacional hacia el crecimiento económico del país, pero también tuvo una breve entrada cuestionando la actitud de Keiko Fujimori por criticar las pérdidas de vidas en el Braem. Recordó una publicación del 2012 en la que se destaca que Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos negociaron en secreto con el camarada José. Feroz asalto a una agencia de seguros. Ladrones la emprendieron contra trabajadores y clientes y se llevaron más de 16.000 soles. Además, nada frena la violencia en el Callao. Autoridades piden ampliar el estado de emergencia, pero medida es cuestionada por especialistas. Y también el Centro Internacional de Noticias de Latina recibe un nuevo galardón. El premio fue a la correcta información y objetividad en la noticia. Cámaras de seguridad captaron el momento en que delincuentes armados asaltaban una empresa de seguros vehiculares en Pucallpa. Un trabajador arriesgó su vida e intentó atrapar a uno de los ladrones. Eran las 9:55 de la mañana. Dos delincuentes armados ingresan a esta empresa vendedora de seguros en Pucallpa, ubicada a solo 2 cuadras de la comisaría de la ciudad. Golpean a los trabajadores y los trasladan al segundo ambiente donde sabían que estaba el dinero. Ahí reducen y golpean también a otro trabajador, mientras que las secretarias lloraban de temor. Mientras el delincuente con casco de moto ingresa a buscar la caja fuerte, el ladrón de polo blanco y gorra no para de golpear a la víctima que está en el suelo. Le roba su reloj y hasta su billete. Luego de 2 minutos, el ladrón con casco sale con una maleta donde estaban guardados los 16.000 soles de ganancias del día. Luego de amenazar a sus víctimas, se retiran tranquilos y seguros, sin presagiar la reacción de sus víctimas segundos después. Cuando los ladrones se alistaban a subir a la moto de un cómplice que llegó a recogerlos, uno de los trabajadores, enfurecido por la situación, salió con una silla y se la lanza al delincuente de polo blanco. Este hace un disparo, pero se asusta al ver la determinación de la víctima. Corre a subir a la moto,
de su cómplice, pero la víctima le lanza una segunda silla y luego lo persigue a pie. Las trabajadoras, al ver a sus compañeros perseguir a los ladrones, entran en crisis al temer que sean asesinados. Las cámaras de seguridad que permitieron ver la fisonomía de los ladrones y la placa de una de las motos que los trabajadores lograron apuntar cuando los perseguían, permitirá en cuestión de horas capturar a esta banda. Pese al estado de emergencia, el Callao sigue siendo una tierra de nadie donde los delincuentes actúan a sus anchas. Esta evidencia reabre el debate sobre la eficacia de esta medida de excepción. Estas son las peligrosas calles de la provincia constitucional del Callao. Aquí se producen frecuentemente asesinatos y operan las bandas criminales que se disputan la hegemonía del territorio. Latina en exclusiva hizo un recorrido por las calles Chalacas en compañía del gerente general de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad del Callao. Escoltados por 2 unidades de serenazgo, llegamos a los puntos más picantes. Alameda con Morales Duárez. Aquí se han producido... Acá, a un individuo que vivía acá en el 3er piso donde está pintando ese señor, de ahí bajó y lo asesinaron allá al frente. Este es el asentamiento humano Atalaya, zona peligrosa que tiene rivalidad con Corongo. Esta rivalidad ha desatado asesinatos y balaceras en el límite, las intersecciones de las avenidas Argentina y Rímac. Puerto Nuevo, un barrio muy conflictivo. Acá hay consumo de alcohol y drogas prácticamente por costumbre, consuetudinario. Todos. Aquí si la policía o las autoridades ingresan a operar, todos hacen causa común a favor del delincuente. Para que la policía pueda operar aquí, debe estudiar muy bien este laberinto y actuar de sorpresa. De lo contrario, no hay escapatoria. Muchos de los pasajes están cerrados y las paredes rinden homenaje a sus héroes. La silueta de un delincuente que ha sido asesinado seguramente por otros delincuentes, pero esta es la forma como el barrio le rinde homenaje a sus héroes. Ingresamos al Jirón Loreto, una zona donde la rivalidad de grupos es pan de cada día. Incluso familias que no pueden verse arreglan sus cuentas a balazos sin reparo alguno. En pleno recorrido, justamente en la intersección de Atahualpa y Lazareto, nos dejaron claro quién manda en las calles. No, hemos ido tomando panapo. Ya, vaya viejo, porque acá tiene que pedir permiso a nosotros, no tiene que pedir permiso a nadie. Usted tiene que venir a hablar con la gente de nosotros, viejo, no venga a hablar con nadie más. Hablamos, chévere. Vaya. El Callao está en emergencia desde el 5 de diciembre pasado, pero parece que para sus vecinos esto es letra muerta. La inseguridad ciudadana se vive en cada rincón del Callao. Las autoridades de esta provincia pidieron precisamente hoy al gobierno ampliar por tercera vez el estado de emergencia por 45 días más y la intervención de la Marina de Guerra. ¿Pero funciona realmente el estado de emergencia? ¿Esta medida debería estar acompañada o debería ya no haber estado de emergencia? Ya no. Ya no es necesario. Ya no es necesario, sino crear un cuerpo especial. ¿Por qué no recurrir a quienes capturaron a los dirigentes de Sendero Luminoso y el MRTA? Utilizaron la inteligencia. Más de 30 personas han fallecido asesinadas desde que el Callao fue declarado en emergencia. Los chalacos siguen temerosos ante esta delincuencia, que no hay estado de emergencia que la detenga. El área de prensa de Latina recibió un reconocimiento a su labor por parte de la Cámara de Comercio. Con este galardón reiteramos nuestro compromiso de llevar la mejor y más veraz información a todos los peruanos. Buenas noches, bienvenido a 90 Central. Buenas noches. Latina a través de 90 llega todos los días a sus casas para traerles la más completa información. Es por ese esfuerzo de todos los colaboradores de llevarles siempre lo mejor que este jueves esta casa televisiva fue reconocida por la Cámara de Comercio de Lima en el marco de la celebración de sus 128 años. El gerente de informaciones Augusto Álvarez Rodríguez y la conductora Mónica Delta recibieron el premio Presidente de la Cámara de Comercio a la actividad periodística. Pero detrás de las caras hay un montón de gente que trabaja y acá han venido justamente con nosotros Romina, ya están Marta Rodríguez, Mauricio Aguirre, Carmen Celis y Hugo Coya. Han venido acá a la reunión y creo que expresan bien lo que es un trabajo de un equipo muy grande que hace un trabajo muy intenso. El premio se otorga a diferentes medios de comunicación, radios, periódicos o revistas, medios digitales y televisión, por el aporte que sus reportajes hacen a la economía y la empresa.
es no solamente un agradecimiento, sino siempre un compromiso, ¿no? Cuando uno recibe una distinción, te compromete mucho más a seguir haciendo cosas importantes, y lo que trasunta, digamos, de esta distinción es el hecho de que está percibido en una audiencia, ¿no? Una audiencia importante. Con este premio renovamos nuestro compromiso con la teleaudiencia, seguir marcando la diferencia. Partidos clasificatorios de infarto en la Liga Europea. Venimos con Gustavo Barnechea y los deportes. Gustavo Barnechea con la información deportiva. Gustavo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Se dio el sorteo del fútbol de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Como era de esperarse, el dueño de casa, Brasil, tuvo un sorteo bastante favorable. Se vieron partidos en primera ronda muy atractivos, como por ejemplo el Alemania-México y el Argentina-Portugal. Nigeria, ex campeón olímpico, también tendrá un grupo difícil con Colombia y la Suecia de Zlatan Ibrahimovic. Vamos a ver si ahora con Neymar, este equipo brasileño, logra su primera medalla de oro en fútbol. Increíble, ¿no? Tiene medallas de oro hasta por gusto en los Juegos Olímpicos, pero nunca la de su deporte favorito. Hablando de fútbol, nos vamos a ver, creo, una de las mayores muestras de capacidad de reacción en la historia del fútbol mundial. El Liverpool, que había empatado 1-1 frente a Borussia Dortmund en la ida, recibía en Anfield Road, y apenas en 9 minutos ya estaba 2-0 abajo con los tantos de Mkhitaryan y Aubameyang, este extraordinario delantero del equipo alemán. Llegaría un descuento a través del belga Origi, 2-1, pero el equipo de Jürgen Klopp, que enfrentaba a su ex cuadro del Borussia Dortmund, sufría este 3-1 con la conquista de Royce. Ahí comenzó la levantada, la remontada del equipo de este señor. Primero con Coutinho, el brasileño, después Mamadou Sakho, uno de los centrales, y como no podía ser de otra manera, minuto final, 90 minutos, el equipo de Liverpool con un cabezazo de central de Lovren logra el 4-3, ¿no? Un central que va ahí en minuto 90 tiene que marcar la diferencia, y así lo hizo el Liverpool, repitiendo casi la hazaña del milagro de Estambul en el 2005. Y este es el partido también impresionante. Aritz Aduriz pone el 1-0 para el Athletic Bilbao frente al Sevilla, empataba Gameiro. Y luego el Bilbao lograba invertir el partido de ida con este 2-1 de Raúl García. Obligados a los penales, hubo bronca, hubo discusiones, pasó de todo. Y Beñat, una de las figuras del partido, tira el balón muy blandito a las manos de Soria. Gameiro, lesionado. El técnico Unai Emery le dijo, vaya a patear usted el penal, no importa que esté lesionado. Y metió el quinto y logró la clasificación para el Sevilla, junto con también Villarreal y Shakhtar, que han pasado a la siguiente fase. Qué lejos de lo que hizo Melgar en Copa Libertadores. El cuadro arequipeño se fue a enfrentar al Mineiro y así arrancó. Apenas en 15 minutos ya estaba perdiendo por 3-0. Primero Thiago, después marcó Robinho de cabeza. Estaba en posición adelantada, es verdad. El primer tanto de Robinho en 11 años en Copa Libertadores, después que había marcado con el Santos en ese tiempo. El penal de Lucas Prato y finalmente Carlos lograría, tras el centro de Junior Urso, el 4-0. Melgar es uno de los equipos peruanos en la historia, es el sexto equipo peruano que se va sin puntos de la Copa Libertadores de América. En Italia hay mucho revuelo con un jugador al que en Perú también causó muchísima sensación. La Padula, el famoso delantero peruano-italiano del Pescara, interesa a 7 equipos, incluyendo los 2 primeros de la Premier League. Gianluca Lapadula nuevamente sale a la palestra. En esta ocasión el presidente del Pescara confirmó el interés de diversos equipos por su ariete. En esta ocasión aseguró que los punteros de la Premier League, tanto el Leicester City y el Tottenham, se pelean por el goleador del equipo. Daniele Sebastiani, mandamás del club italiano, aseguró que los observadores de los equipos ingleses estuvieron en Pescara en más de una oportunidad, y desde Inglaterra señalan que el gerente de los Spurs, Mauricio Pochettino, anda buscando un acompañante para su delantero Harry Kane. Sebastiani venderá a Lapadula
siempre y cuando el equipo no logre ascender a la Serie A, confirmando además que equipos como Napoli, Chievo, Sampdoria y Génova también mostraron interés, seguidos de la Juventus, equipo del que señaló no tiene ningún acuerdo firmado y tendría planeado prestarlo al Empoli para que madure. El club no se pronunciará hasta el 16 de mayo, fecha en que se abre el libro de pases en Europa. Mañana juega Pescara contra Cesena. Dicen que también va a viajar el director deportivo del Leicester. Mañana estaría viendo ese partido para conocer a la Padula en persona. Los grandes ídolos del deporte se tienen que retirar por todo lo alto y eso es lo que hizo Kobe Bryant ayer en su último partido de la NBA, marcando 60 puntos. Mamba out. 60 puntos hizo Kobe Bryant en el Staples Center de Los Ángeles, casa de los Lakers, el equipo que le dio el placer de jugar básquet profesionalmente durante 2 décadas. El multimillonario alero cerró esta etapa de su vida convirtiéndose en el jugador con más puntos anotados en un partido de despedida. Hasta $27.000 se pagó por una entrada para ver cómo, con 5 anillos de la NBA y un premio al jugador más valioso, Kobe Bryant llevaba a los Lakers a voltear el partido a Utah Jazz en el último cuarto, llegando a estar hasta 12 puntos debajo para terminar ganando 101-96. Con 2 medallas olímpicas en su haber, los 60 puntos encestados en su despedida consolidan un total de 33.643 puntos a lo largo de su carrera, siendo el tercer mejor anotador de la historia de la NBA, apenas detrás de Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone. Sin embargo, el 13 de abril de 2016 no solo quedará marcado en la historia del básquet estadounidense por la despedida de Black Mamba, sino como el día que los Golden State Warriors sumaron 73 victorias consecutivas y rompieron el récord de los Chicago Bulls de Michael Jordan. Hasta aquí los deportes, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Gustavo. Hasta aquí la edición de 90 Central. Muchas gracias por su compañía. Se queda ahora con La Noche es Mía. Pero la información no se detiene. 5 de la mañana, 90 matinal. Buenas noches. Buenas noches.